He titulado a este sermón hoy, enfrentando la adversidad y la aflicción. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar adversidad y aflicción. Y desde la adversidad y la aflicción la puede enfrentar y decirle a otros, gócense. Y usted dirá, pastor, es muy fácil hablar del apóstol Pablo. Es muy fácil hablar de la aflicción de otro, pero usted no sabe la aflicción que yo estoy pasando. Y no sé cómo gozarme, y no sé cómo encontrar fuerzas del Señor, y no sé a dónde mirar. Bueno, hoy te equivocaste. Hoy sí sé. Y no dejé de predicar hoy porque no solamente tengo un mensaje de la palabra, sino un mensaje de lo que Dios está haciendo ahora mismo en mi vida. En esta semana, mi padre se puso muy grave. En el día de ayer, mi mamá, que estaba cuidando a mi papá, también se puso muy mal. Y ahora los dos están ingresados en el hospital, ayer. Fue un poco más difícil. En la mañana de hoy, recibí la noticia de que mi padre acaba de partir con el Señor. Y la impotencia de no poder estar ahí, de no poderle decir adiós. ¿Sabe qué? Yo no le voy a decir que no he llorado. Yo no le voy a decir que no estoy triste. Pero sí le puedo decir algo. Cristo me ha fortalecido. Y puedo decirte más. Como el apóstol Pablo, podemos enfrentar la adversidad si vivimos para Cristo. Podemos enfrentar la adversidad si nuestro modelo es Cristo. Y podemos enfrentar la adversidad si nuestra confianza está en Cristo y si nuestras fuerzas dependen de Cristo. ¿Cómo enfrentar la adversidad, pastor? Yo no soy un experto, estoy aprendiendo. Pero Pablo pasó más que yo y ahora quiero compartir lo que Pablo dijo para juntos aprender cómo atravesar la adversidad según la palabra de Dios y según nuestra situación real. ¿Está listo? Quiero, antes de entrar en esa carta a los filipenses, mirar dos palabras que Pablo usa. En la presentación en Filipenses capítulo 1, Pablo usa una palabra para describirse a él mismo. Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. Pablo se describe a él mismo como siervo de Cristo. Pastor, ¿qué significa esto? La palabra siervo no está muy bien traducida. La palabra verdaderamente es esclavo de Cristo. ¿Qué significa? Que Pablo era un esclavo de Cristo. Pablo está diciendo, mi agenda no sirve más. Porque cuando yo soy esclavo de Cristo, de aquel que me compró, ahora yo vivo en la agenda de mi amo. ¿Pueden entender esto o no? Lo que Pablo está queriendo decir es, cuando Cristo me compró como esclavo, ahora yo me debo a Él. Recuerden, Pablo está escribiendo desde un tiempo donde la esclavitud era muy normal. Y cuando una persona tenía un esclavo, ese esclavo era parte de su familia, propiedad de él, caminaba con él, andaba con él. Y muchas veces el esclavo heredaba todo lo del amo, porque a veces el amo no tenía hijos. Pero este esclavo, desde el día que había sido comprado, ya no tenía una agenda propia. Tenía la agenda de ¿quién? ¿Saben lo que nos pasa a nosotros en muchas ocasiones? Que nos aferramos tanto a nuestro propio plan, a nuestra propia agenda y a que las cosas salgan como nosotros queremos, que nos olvidamos que si somos siervos de Cristo, Dios es el que lleva la agenda. Él sabe cuándo las cosas van a suceder y cómo las cosas van a suceder, y nosotros tenemos que saber, esta es su agenda. Y no solamente les escribe como siervo, sino Pablo está diciendo algo más. Pablo está diciendo, todos los santos en Cristo. La palabra santos en Cristo lo que está diciendo es apartados para servir a una causa mayor. Pablo dice, yo soy un esclavo y ustedes a los que le escribo no están muy lejos de eso. Dios también los ha apartado a vosotros para servir a una causa mayor. ¿Cuánto dice yo soy una persona apartada para Cristo?
Si eres una persona apartada para Cristo, tú y yo vamos a atravesar adversidad. Es real. Pero Pablo enseña en el capítulo número 1 de Filipenses un par de cosas que para ti y para mí pueden ser útiles hoy y siempre en la vida cristiana. En primer lugar, Pablo les aclara y les dice en el verso 6, estando persuadidos ¿de qué? ¿De qué? De esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la que perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Marca esto en tu Biblia. Quiero decirte, cuando tú y yo atravesamos por la adversidad, el dolor toca nuestra vida, tienes que estar seguro que Dios no te ha abandonado, que Dios no te ha dejado y que Él sigue trabajando. Estando persuadido de esto, que el que te llamó y te compró con su sangre no ha terminado ni te va a dejar a media. Y Pablo enfoca esto de esta manera y ahora a partir del verso 12 comienza a hablar de su adversidad, de su dolor, de sus situaciones, de su problema. Y les dice a los hermanos en Filipenses, en Filipos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Si puede en su Biblia, marque las cosas que me han sucedido. Esa frase, las cosas que me han sucedido. Si usted mira el verbo, Pablo está hablando en pasivo. ¿Qué cosa es decir pasivo, pastor? Pasivo es que Pablo no hizo que las cosas le sucedieron, sino que Pablo está ahí y las cosas suceden porque suceden. Pastor, ¿cuáles fueron las cosas que le sucedieron a Pablo? Bueno, la primera cosa que le sucedió a Pablo, ¿recuerdan cómo se llama esta iglesia? Filipenses. ¿Filipenses está dónde? En Filipos. Filipos está en el capítulo 16 de Hechos. Y Pablo, por predicar en Filipos, estuvo ¿qué? Preso. Entonces la primera cosa que los filipenses saben que a Pablo ya le pasó fue ¿qué? Prisión, y no por hacer nada malo, sino por hacer lo que agrada a Dios. Pero no solamente prisión, Pablo tuvo persecución, Pablo tuvo ¿qué? Hambre, Pablo fue azotado. ¿Saben lo que es azotado? 40 azotes menos 1 son 39 golpes que le dieron en la espalda, ya sea con un látigo o con una vara, por predicar el Evangelio. Pablo estuvo en Hechos capítulo 27 en un naufragio que casi pierde la vida. Pablo ha sido mordido por una serpiente venenosa. Pablo de Hechos, miren, desde la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9 hasta Hechos capítulo 28 es la historia de todas las cosas que le sucedieron a Pablo, mientras lo único que hacía era tratar de hacer lo correcto y servir al Señor. ¿Qué quiero decirte con esto? Muchas veces nos van a suceder cosas aún cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, porque es inevitable que cosas difíciles sucedan a gente que sirve a Dios. Y Pablo dice, quiero decirles, hermanos, que las cosas que me han sucedido, yo no las busqué, pero me han sucedido. Las veo desde otra perspectiva. Quiero que pares un momento. ¿Qué cosas te han sucedido a ti? Que te han causado dolor y te han dañado. ¿Cómo ver esas cosas, pastor? Desde otra perspectiva. Pablo dice por lo menos un par de cosas que él hace para ver las cosas de otra perspectiva. Dice, de tal manera, verso 13, ¿está conmigo en Filipenses capítulo 1, verso 13? Que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Quiero que miren lo que hay escondido aquí. Pastor, ¿cómo enfrentamos la adversidad y el sufrimiento? Número uno, quiero decirte esto. Anota esto si puedes. Ante la adversidad
el plan de Dios progresará. Puede poner esto, por favor. Ante la adversidad, el plan de Dios progresará. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo usted sacó eso de ahí? Sencillo. Pablo dice, lo que me ha sucedido ha redundado para bien de mi misión de vida, que es que predicar ¿qué? El evangelio. Pablo quería ir a Roma a predicar, lo que no sabía cómo Dios lo iba a llevar. ¿Saben cómo Dios llevó a Pablo? No como un gran predicador, sino como un prisionero. Pero como prisionero, Pablo tiene por lo menos 3 cosas ahora que a cualquiera le parecían un obstáculo, para Pablo eran una oportunidad. Y quiero que sepas una cosa, en Cristo lo que aparentemente es un obstáculo puede ser una oportunidad si podemos mirar a las cosas con la perspectiva de Dios. Primera, las cadenas de Pablo. ¿Saben que Pablo tenía cadenas? ¿Cómo tenía un preso en Roma? Un preso en Roma estaba encadenado a un soldado romano. Entonces Pablo está encadenado a un soldado romano. Y cada 6 horas la guardia cambiaba y entonces tenían que ponerle un soldado nuevo. Entonces al día Pablo por lo menos tenía ¿cuántos soldados a su alrededor? 4, porque 6 por 4 es 24 y un día tiene 24 horas. Ahora Pablo tiene unas cadenas que lo atan a un soldado, cada 4 horas tiene uno nuevo. Entonces Pablo ve la cadena de conexión. Estoy aquí conectado con un soldado romano al cual le voy a hablar y va a ver a Cristo en mí. Ahora los soldados romanos están viendo a un hombre que sufre por predicar a Cristo, que ora todo el día y que todo el tiempo vive con el poder de Cristo, y me imagino que están diciendo, esto es algo nuevo. Cuando tú empiezas a mirar las cosas desde la agenda de Dios, lo que para ti puede ser un obstáculo, para Dios puede ser una oportunidad. Lo que para ti puede ser una cadena de condenación, Dios lo puede usar como una cadena de conexión para llevar adelante su agenda. Un poco más. ¿Saben lo que hacían los romanos cuando una nueva secta se levantaba? Cuando una nueva secta se levantaba, los romanos tenían que tomar las creencias de esa secta y discutirlas en un grupo élite para analizar, escuchen bien, si esta nueva secta era simplemente una secta más de los judíos o era algo que ponía en peligro el imperio romano. Ahora no solamente los soldados están escuchando, sino que los que tienen que tomar decisiones están estudiando la fe del cristianismo, gracias a las cadenas de Pablo. Y por último, Pablo dice, y los hermanos, viendo mis cadenas, han tomado ¿qué? Ánimo. Miren, los no creyentes están siendo evangelizados. Y los creyentes están siendo ¿qué? Animados. Entonces, mirando las cadenas de Pablo desde la perspectiva de Dios, se ven un poco ¿qué? Diferentes. Ahora se ven un poco más livianas. Quiero decirte, debemos aprender a mirar la adversidad desde los ojos de aquel que ya tiene una agenda para nosotros. Y decir, Señor, si esto está sucediendo, aunque es un poco doloroso para mí, ¿cómo tú vas a avanzar tu plan en esto? Muchas veces nosotros, por ejemplo, nos vemos en situaciones muy difíciles. Cuando ves que te veas en una situación difícil, pregúntate, ¿qué Dios estás tratando de hacer con esto? ¿Qué estás tratando de hacer con esto? ¿Qué nuevas puertas vas a abrir a través de mi dolor y de mi situación? Miren, donde una persona normal veía cadenas, Pablo veía oportunidades de conexión. Cuando la gente normal ve un problema, los hombres y mujeres de Dios ven posibilidades. Ahora mi pregunta para ti, ¿cuáles son tus cadenas?
¿Han oído esto decir, aquí cargando mi cruz? ¿Han oído eso alguna vez? Y generalmente es la suegra o algo así. No, aquí cargando, esta es la cruz que me tocó. Y la suegra es la suegra. No. ¿Cuáles son las cadenas que te atan a cosas que tú realmente no quisieras hacer? ¿Cuáles son las cadenas que te ponen en situaciones que tú realmente no quisieras estar? Tal vez el nacimiento de un hijo para mí, ahora tuve que dejar el trabajo y meterme en la casa, estaba mirando a estos niños. ¡Hey! Es una oportunidad para sembrar la palabra de Dios. Es un niño. El diagnóstico del doctor que ahora vas a tener que ir al hospital y el cáncer. Había uno de nuestros pastores llamado Mike Fechner. Mike Fechner comenzó una iglesia en la sala de quimioterapia de cáncer porque sintió que el cáncer que Dios le permitió tener fue una oportunidad para estar en contacto con gente que de otra manera jamás podía tener. El medio del dolor y la adversidad puede ser el lugar donde Dios quiere hacer algo con tu vida según su agenda. La pérdida de un ser querido me da la oportunidad de hablarle a mis hermanos de la esperanza que compartí con mi padre antes de irse. Yo venía en mi carro ahorita riéndome solo, y si alguien me ve dice, se volvió loco. Pero si me ven ustedes que acabo de perder a mi padre, me ven riendo y me dicen, ¿y de qué se ríe el pastor? ¿Sabe de qué me reía? De todas las anécdotas, de las locuras que mi papá hizo. Algunas que tengo que contar con Yanni, que ya no se acuerda, para que se ría también. Pero después me puse a pensar que una de las enfermedades más graves que tuvo mi papá fue a causa del alcohol. Y esa enfermedad fue mi oportunidad para ver a mi padre quebrantado y decirle dónde estaba la solución. ¿Y saben cuál fue el mejor momento de mi padre? Me lo llevé yo. Fue el momento en que yo pude apuntar a mi padre, a Cristo, y ver a mi padre entregarse a Cristo. Y si la adversidad de mi padre y mi familia sirvió para que yo pudiera compartir a Cristo con él, la agenda de Dios sigue avanzando. Si esta adversidad ahora va a servir para que yo comparta a Cristo con mis hermanos, la agenda de Dios sigue avanzando. Y mucho más le voy a decir. Yo estoy triste, pero estoy contento, porque sé dónde está. Ya no tiene más dolor, ya no le falta más el aire, ya no está débil, está en la presencia de Cristo. ¿Y sabe qué? No me pude despedir ayer, pero eso no quiere decir que no nos vamos a volver a ver. Nos vamos a ver y en mejores condiciones. ¿Saben lo que dice Pablo después? Y sigue avanzando ahora. Y Pablo dice, puede leer conmigo un poco más si quieren. Dice Pablo, verso 16. Algunos están anunciando a Cristo por contención y no sinceramente, pero no importa. Otros lo están haciendo en el verso 17 por amor. Y Pablo dice, pues ¿qué digo? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es ¿qué? La iglesia de Dios sigue avanzando y la agenda de Dios va en progreso. Y en esto me ¿qué? Me gozo y me ¿qué? Y me gozaré aún. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Aún cuando gente está tratando de hablar de Cristo para buscar que mi condena sea mayor, yo me gozo porque Cristo está siendo predicado. Y como yo no soy mío, sino soy de Cristo, cualquier cosa que sea en progreso de Cristo, para mí está ¿qué? Está bien. Ahora dice Pablo. Vienen ahora, verso 20, verso 19. Porque sé que por vuestras ¿qué? Oración y la suministración de ¿qué? Del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí ¿qué? ¿Saben que Pablo no había perdido la fe de ser liberado? Porque si Pablo era liberado, escuche bien, Cristo era ¿qué? Glorificado. Y miren lo que dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré ¿qué? Avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será ¿qué? Magnificado ¿quién? Cristo en mi cuerpo, o por vida
o por muerte. Lea conmigo esto, por favor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ahora Pablo acaba de decir la clave. Pablo dice, yo no vivo para mí, sino vivo ¿para quién? Para Cristo. Pero yo sé que en medio de mi sufrimiento, por las oraciones de ustedes, le está diciendo, Cristo va a ser magnificado. ¿Cómo Cristo se magnifica en medio de mi adversidad, pastor? Mire, yo le voy a decir algo. Y yo estoy predicando de Pablo y de mí, ¿ok? Y usted trate de agarrar ahí. Este es un sermón para mi iglesia. A lo mejor este no va a servir mucho para otra cosa, pero le voy a explicar esto. ¿Saben cuántos textos yo he recibido de muchos de ustedes? ¿Cuántas expresiones de cariño yo he recibido de muchos de ustedes? ¿Saben una cosa? Ayer pasó algo interesante. Mi mamá se puso grave y en el hospital se acabaron los sueros. Y al acabarse los sueros, el médico dice, hay que llevársela a otra provincia. Ahora yo tengo un padre grave muriendo aquí y una madre que se está poniendo grave aquí, que la van a llevar a otra provincia. Mire qué problema. Y una sola nuera, estoy cuidando de dos. Yo llamé a un amigo pastor. Le tengo esta situación. Si no encuentro sueros, a mi mamá se la tienen que llevar a otra provincia. Y esto es un desastre. El pastor me dice, no te preocupes. Déjame ver qué puedo hacer. En media hora me llamó y me dice, tengo 5 sueros y voy en mi carro en camino con un doctor para el hospital de tu mamá. A tu mamá no hay que sacarla de ahí. Y dice, ¿cuál es el buen testimonio, pastor? Este es el buen testimonio. Mis hermanos no creyentes están viendo el cuerpo de Cristo en acción. Mi familia está viendo a Cristo. ¿Sabe quién estaba cuando mi papá falleció? Una hermana de la iglesia donde mi mamá se congrega. Porque en medio de la aflicción, a través de la oración, Cristo tiene lugar para la exaltación. Y lo que está pasando es que el sufrimiento de Pablo está permitiendo que la iglesia ore, que Dios se muestre y que otros digan, Dios es real. El sufrimiento siempre es una oportunidad para que la gente vea a Cristo. Le voy a enseñar esto, si puede anote esto. Alguien dijo, los creyentes en sufrimiento son como un telescopio o como un microscopio. ¿Qué hace un telescopio? Un telescopio es lo que uno usa para mirar las estrellas u objetos que están lejos para verlos cerca. ¿Está conmigo? El sufrimiento hace que el creyente y la iglesia permitan que otros vean al Cristo que para ellos está lejos, lo vean como cerca. Y ahora la gente dice, wow, ¿esa es la iglesia? Me decía una hermana acá, a lo mejor está aquí, mi hijo quiere venir a la iglesia. Porque lo que hicieron las mujeres del ministerio de mujeres, llevándole comida y cuidándole al hijo, dice, yo quiero ver qué iglesia es esa que tú vas, que cuando tú te enfermas y estás en crisis, ellos están aquí. Y lo que hace eso es, nosotros en medio del sufrimiento podemos hacer que la gente que ve a Cristo lejos, lo vea ¿qué? Ahora, ¿qué hace un microscopio? Hace que las cosas que son pequeñas se vean ¿qué? Y entonces una célula, usted la mira a través del microscopio y ahora la ve ¿qué? Esa es la otra cosa que hace la iglesia, que hacemos tú y yo en medio del dolor. Para mucha gente a tu alrededor y a mi alrededor, Cristo es pequeño. Cuando el dolor nos toca, la iglesia se activa. Ahora mucha gente dice, de verdad que Cristo es grande. Vale la pena. Cristo es grande. Me contaba un pastor que cuando no era pastor me dijo, lo que me hizo pensar en Dios fue ver a mi abuela morir de cáncer y mantenerse firme alabando a Dios. Yo dije, si mi abuela tiene un Dios que está muriéndose de cáncer y todavía le sigue alabando, yo quiero conocer a ese Dios que te puede sostener sobre eso. Entonces, pastor, ¿cuál es el segundo punto que el apóstol Pablo está anunciando acá? Ante la adversidad, Dios se glorificará. Y muchas veces no es sanando, muchas veces no es rescatando, muchas veces no es librando, sino haciendo que Cristo se vea mejor para otros. Miren, Dios
tiene 3 atributos que nos ayudan a atravesar la adversidad. Quiero que los tengas en mente. Número 1 se llama omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia, pastor? Dios lo sabe todo. ¿Cuántos saben eso? Tú sabes que Dios sabe lo que no nos ha pasado todavía, ya Él lo sabe. Tú sabes que Dios sabe lo que tú y yo estamos pasando antes que nosotros lo pasemos. Y tú sabes que Dios sabe lo que va a hacer antes que tú y yo pasemos por lo que tenemos que pasar. Cuando nosotros confiamos en que Dios lo sabe y a Él no le tomó de sorpresa, eso nos da paz. Porque lo que a mí me avisaron hoy, Dios lo sabía hace muchos años. Y Él lo sabía y lo tenía bajo control. Dios sabe lo que tú y yo estamos pasando. Él nos entiende. Él lo conoce. Segundo, el atributo de Dios que nos ayuda en medio de la tribulación, anote esto, es su omnipresencia. Dios está en todas partes y Dios entonces está contigo en medio del dolor, en medio de la situación, en medio de la cárcel. Pablo dice, Dios está conmigo, está en mí, no me ha dejado. En la mañana tuve unas luchas, voy y predico y no predico. Y dije, tengo que predicar, porque Dios no me ha dejado. No me ha dejado, sigue dándome fuerza, sigue ahí. Y el tercer atributo de Dios es su omnipotencia. Número 1, Dios sabe lo que está pasando. Número 2, Dios está conmigo en lo que estoy pasando. Pero número 3, Dios tiene poder para librarme o sostenerme en medio de lo que está pasando. Dios tiene poder para librarme o sostenerme en medio de lo que me está pasando. ¿Recuerdan al profeta Daniel cuando lo van a echar en el foso de los leones? Le dicen, Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente le sirves, Él te libre ¿de qué? Del foso de los leones. ¿Y saben lo que dijo Daniel? Dios me puede librar, pero si no me libra, sigue siendo Dios. Y muchas veces Dios no te libra, pero te acompaña a través de. Y muchos de nosotros tenemos que saber que en la tribulación Dios sí se va a glorificar. Muchas veces no es como nosotros planificamos. Muchas veces no es como nosotros pensamos. Es como Dios ha planeado en su agenda, porque al final nosotros solo somos ¿qué? Esclavos de Él. Y cuando tú eres esclavo, no es tu agenda, ¿es la de quién? Es la de Dios. Se me está acabando el tiempo y quiero ir al último punto en la tarde. Pablo después anima a los hermanos a partir del verso 27 y ahora les dice a los hermanos a los cuales está tratando de transmitir ánimo, les dice así. Bueno, el verso 26 es importante, dice, porque para que abunde vuestra ¿qué? Vuestra gloria de mí, ¿en quién? En Cristo, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo está diciendo, si Dios me libra, voy a estar con ustedes y Dios se va a glorificar. Pero ahora miren lo que dice en el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno ¿de qué? Del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis como, marque esa palabra, firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Diga, combatiendo. Y en nada intimaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de ¿qué? De perdición, mas para vosotros ¿de qué? De salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que ¿qué? Que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en ¿quién? En mí, y ahora que habéis visto en quién, y ahora
oís que hay en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? 3 cosas en cuanto a la adversidad. Número 1, recuerden, en medio de la adversidad, el plan de Dios seguirá avanzando. Número 2, en medio de la adversidad, Dios se glorificará. Pero número 3, muy importante, ante la adversidad debemos mantener la unidad. Y les voy a explicar esto. Pablo les dice a ellos 3 cosas importantes. Le dice, manténganse firmes. Se lo dice en plural porque sabes una cosa, en medio de la adversidad es cuando más nos necesitamos. ¿Sabía eso? Cuando alguien está pasando por adversidad, Pablo le dice, manténganse firmes, manténganse unidos, ahora es de estar juntos. Pablo le dice también, no tengan temor, anote esto, no temas. Manténganse firmes, luchando por el evangelio. Y tercero, Pablo le dice, acepten el sufrimiento, abrácenlo. ¿Saben una cosa? Se ha predicado mal a la gente que si viene el sufrimiento, lo único que tú tienes que decir es no lo recibo, y con eso se resuelve el problema. Eso no es la Biblia y eso no es el evangelio. El sufrimiento es parte de lo que Dios usa para transformarte a la imagen de Cristo y llevar a cabo su agenda. Se ha predicado y se ha dicho que cuando tú tienes un problema, lo único que tienes que declarar es que no lo tienes y la cosa va a cambiar. Eso no es lo que Pablo dijo, porque Pablo hubiese declarado, estoy fuera de la prisión. Se acabó el problema. Pablo podía hacerlo. Cuando Pablo está enfermo, dice, he orado al Señor. Y el Señor sabe lo que dijo, bástate mi gracia. Se ha enseñado que si tú declaras, porque hay poder en la boca, tú vas a hacer. Mira, no es lo que la Biblia enseña. ¿Sabe lo que Santiago dice? Si está alguno de vosotros enfermo, que oren por él. Llame a los ancianos de la iglesia, no que se declare sano. Y ¿saben una cosa? Si Dios sana o no sana, Él sigue siendo Dios. Porque lo que no hemos entendido es que nuestro vivir es Cristo. Y el morir, dice Pablo, es ganancia. Pase lo que pase, sigo en Cristo. Enfermo o sano, estoy con Cristo. Pastor, ¿cómo enfrento la adversidad y el dolor? ¿Cómo puedo tener el gozo que tenía Pablo y que veo que usted dice que tiene? Se lo digo, yo tengo gozo y tengo paz. No quiere decir que no he llorado, no quiere decir que no estoy triste, no quiere decir que voy a pasar momentos difíciles. Sí, pero tengo paz. Hay algo en mi interior que me tiene tranquilo. ¿Saben por qué? 4 cosas, y con esto voy a terminar ya. Si puede ir conmigo a terminar, hay un segundo pasaje bíblico que Pablo habla de esto. Y Pablo escribiendo a los Corintios, segundo a los Corintios 1, del 3 al 11, un poquito largo, pero lo voy a leer porque vale la pena. Dice así, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre. Segunda a los Corintios capítulo 1, verso del 3 al 11. Lo tienen en su teléfono, en su Biblia, márquelo. Porque hay 4 cosas, por lo menos aquí, que podemos sacar de la prueba, del sufrimiento y de la adversidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Tenemos tribulaciones, pero Dios nos consuela. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Marque esto. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por qué la tribulación es importante para el creyente? ¿Qué dice ahí? Porque cuando tú recibes consolación de Dios, ahora tú puedes ¿qué? Consolar a otros porque tú has pasado por eso. ¿Entendieron o no? La prueba te capacita para ayudar a otros. Porque salir de ella le puedes decir a otro, Dios lo hizo conmigo y me fortaleció. Segundo, Pablo dice un poco más. Verso 8, porque de la manera
en que abunde en nosotros la aflicción de Cristo, así abunda también por el mismo nuestra ¿qué? Consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, también lo sois en la ¿qué? ¿Saben la segunda cosa que la adversidad y la aflicción trae? ¿Qué trae? La prueba y la aflicción, escucha, siempre va a consolidar buenas relaciones. Muchas veces es en la prueba y en el dolor donde la relación del esposo y la esposa se hace fuerte. Donde la relación del hermano de la iglesia con el otro hermano de la iglesia se hace fuerte. Donde nos unimos y decimos, juntos estamos en esto. Donde la familia se une. Entonces a veces la prueba trae ese beneficio. Otro beneficio que el apóstol Pablo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de ¿qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita ¿a quién? El cual nos libró y nos librará, en quien esperamos que aún nos libre de tan gran muerte. ¿Cuál es la otra cosa que la tribulación trae? ¿Confianza en quién? ¿Sabes? La tribulación te deja sin herramientas. ¿Cuántos lo saben? Te deja sin defensa. Te deja desnudo, sin recursos. Y cuando tú estás sin recursos, es cuando entonces tienes que empezar a confiar en quién. Algunos de ustedes están diciendo, pastor, yo quiero aprender a confiar en Dios. Prepárate para que Dios primero te quite todo aquello en que puedas confiar. Lo voy a repetir otra vez. Cuando Dios quiere enseñarnos a confiar en Él, muchas veces permite la tribulación. Porque la tribulación nos deja sin nada. Y como decía el canto, ahora cuando se levanta la tormenta hay un solo lugar donde mirar y donde fijar los ojos. ¿En quién es? En Cristo. ¿Saben que Pedro había enfrentado muchas tormentas? Pedro era un pescador. Pedro sabía el mar, conocía el mar, caminaba por el mar, andaba por el mar, pescaba en el mar, nadaba en el mar, se bañaba en el mar, comía en el mar. Pero llegó el momento en que nada de lo que él sabía le ayudó en medio de la tempestad. Y cuando todo lo que tú sabes no te sirve, la tribulación te ayuda a confiar en Dios. Y por último, miren lo que dice el verso 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Qué pasó en la tribulación? Vino la oración para que por muchas personas sean dadas ¿qué? Gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros. ¿Por medio de quién? De muchos. La prueba de hoy, ¿sabe lo que será, mi querido hermano? Tu motivo de alabanza mañana. La prueba de hoy permite que otros oren y que al final veamos y diga, gloria a Dios por lo que hizo. Alguien dijo, la historia de las tribulaciones se lee como el idioma hebreo. Se lee de atrás hacia adelante. Cuando estás en la tribulación, no puedes ver el final. Pero cuando la pasas y miras atrás y ves cuántos te apoyaron en oración, y ves cómo Dios se glorificó, y ves cómo Dios fue fiel, y dices, gloria a Dios, ahora estoy fuerte. Quiero hacer una invitación en esta tarde. ¿Cómo estás enfrentando tus tribulaciones? ¿Cómo estás enfrentando? Tal vez tú estás llegado aquí, tal vez como yo, como el apóstol Pablo, y tal vez tú tienes que identificar cuáles son tus cadenas, cuáles son las cosas que te están atando.
Pero yo quiero invitarte hoy a que mires a Cristo, que fijes tus ojos en Él en medio de la tempestad y dile: Señor, yo sé que en medio de la adversidad tu plan avanzará. Yo sé que en medio de la adversidad tu nombre se glorificará. Y yo sé que en medio de la adversidad yo me voy a unir con gente y voy a experimentar una unidad que nunca antes sentí. Ayúdame, Señor, a mirar a ti.